Una azafata racista obligó a una familia negra a dejar sus asientos de primera clase, creyendo que les estaba dando una lección. Sin embargo, cuando el avión aterrizó, una verdad impactante la obligó a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a darle me gusta a este video y suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Díganos en los comentarios desde donde nos están viendo y vean hasta el final para saber qué sucede a continuación. Sus comentarios realmente me motivan a recopilar más historias conmovedoras y significativas. Alice Parker, una azafata con 15 años de experiencia en Aerolux Airlines, era bien conocida por su comportamiento profesional y actitud firme. Sin embargo, esta misma confianza la llevó a cometer un error imperdonable en el fatídico vuelo 512. Esa noche, en el vuelo 512 de Nueva York a París, Alice estaba en la puerta de embarque, con sus ojos agudos escaneando a los pasajeros que esperaban abordar. Estaba acostumbrada a evaluar rápidamente a las personas, desde clientes exigentes hasta aquellos que simplemente buscaban un vuelo tranquilo. Pero esta vez, su mirada se detuvo cuando vio a una familia, la familia Luis. El señor Daniel, la señora Vivian y sus dos hijos pequeños, un niño y una niña, parecían tranquilos y educados. Daniel llevaba un traje azul marino simple pero bien ajustado, mientras que Vivian optó por un elegante vestido largo. Los niños estaban quietos junto a sus padres, sin causar disturbios. Todo en ellos irradiaba refinamiento. Sin embargo, por razones que Alice no podía nombrar, su presencia la inquietaba. No era su ropa o comportamiento lo que le molestaba, sino algo intangible. Cuando Alice miró los boletos de primera clase en sus manos, se le ocurrió un pensamiento: ¿cómo podían permitirse estar aquí? Desde ese momento, Alice dejó que sus prejuicios inconscientes tomaran el control. Esbozó una sonrisa profesional pero insincera. ¿Podrían apartarse un momento mientras volvemos a revisar sus boletos? Alice señaló un mostrador de asistencia cercano. Daniel frunció ligeramente el ceño, su mirada aguda pero su voz calmada. ¿Hay algún problema con nuestros boletos? «Oh no, en absoluto, señor», respondió Alice rápidamente, sus manos moviéndose por el teclado. Su voz era educada, pero sus ojos traicionaban un destello de sospecha, a pesar de sus intentos de ocultarlo. Es solo que a veces el sistema tiene problemas al escanear los boletos. Daniel mantuvo su mirada firme en Alice, su voz firme. Si el sistema tiene un problema, confío en que lo resolverá. Pero también espero que se nos trate de manera justa. Alice vaciló ante su comentario, pero rápidamente disimuló su incomodidad. Después de unos minutos de revisión, devolvió a regañadientes sus boletos, aunque sentía una insatisfacción inexplicable. Mientras la familia Luis pasaba, Alice se volvió hacia su colega, Mia Harper, justo cuando entraron en la cabina de primera clase. «Mia, ¿no crees que haya algo inusual en ellos?», Alice preguntó en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien pudiera escuchar. Mia la miró, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Inusual? Parecen educados y sus boletos son válidos». «¿Qué quieres decir?». Alice vaciló, sus ojos aún fijos en la puerta de primera clase por donde había entrado la familia. «No lo sé. Solo siento que no pertenecen allí». Mia levantó una ceja, su tono teñido de irritación. «Alice, tienen boletos de primera clase. ¿No crees que estás pensando demasiado en esto?». Alice forzó una sonrisa incómoda, disimulando su inquietud. «Tal vez sí. Pero a veces, la intuición me da la razón». Mia suspiró, sacudiendo la cabeza. «¿Intuición o prejuicio, Alice? Creo que deberíamos centrarnos en servir a los pasajeros, no en juzgarlos basándonos en sentimientos personales». Alice no respondió, pero en el fondo, la idea de que la familia Luis no pertenecía a primera clase persistía. Para ella, este espacio estaba reservado para pasajeros dignos.
Y así, su viaje en el vuelo 512 comenzó con una injusticia que la familia Lewis nunca podría haber anticipado. Alice continuó observándolos de cerca mientras pasaban por la puerta de embarque. Aunque el sistema había confirmado que sus boletos de primera clase eran válidos, una sensación de inquietud persistía en el pecho de Alice. Mia, ¿qué piensas de esa familia? Alice le preguntó a su colega, su voz baja como si tuviera miedo de que alguien pudiera escuchar. Mia miró brevemente a la familia Lewis, con sorpresa reflejada en su rostro ante la pregunta. Parecen perfectamente normales, Alice. Educados y con boletos válidos. ¿Por qué? Alice se encogió de hombros, con los ojos fijos en la familia Lewis mientras se alejaban. No lo sé. Solo siento que no pertenecen aquí. Mia frunció el ceño, su voz calmada pero con un toque de irritación sutil. Alice, no deberíamos juzgar a los pasajeros basándonos en una sensación. Alice no respondió, pero la inquietud en su corazón solo se hizo más fuerte. Cuando la familia Lewis llegó a la sección de primera clase, Alice se adelantó a ellos. Sonrió cortésmente, pero su tono era autoritario. Daniel se volvió hacia Vivien, ambos notando algo inusual pero eligiendo permanecer en silencio. Daniel entregó sus boletos con calma, su voz firme. Creo que todo ya fue confirmado antes. Alice revisó rápidamente los boletos nuevamente, a pesar de saber que el sistema era infalible. Después de unos segundos, forzó una sonrisa incómoda. Sí, sus boletos son válidos. Sin embargo, ha habido un pequeño cambio en los asientos. Trasladaré a su familia a asientos más atrás. Siguen siendo asientos de primera clase, pero esta sección será más cómoda para familias con niños. Sin esperar una respuesta, Alice rápidamente reimprimió los boletos y los dirigió a los asientos cerca del fondo de la cabina de primera clase, justo al lado de los baños y lejos de las mejores comodidades. Vivien miró a Daniel, sus ojos reflejando incomodidad, pero Daniel puso una mano tranquilizadora en su hombro, recordándole en silencio que se mantuviera calmada. Está bien, dijo suavemente. Déjalos que se demuestren. Alice sintió una vaga sensación de satisfacción mientras la familia Lewis se movía hacia los asientos menos deseables. Ellos pertenecen allí, pensó, reanudando sus deberes con una aparente confianza. En el mostrador de atención al cliente, Mia Harper, una azafata más nueva, observó en silencio la situación. Percibió la injusticia en el trato de Alice hacia la familia Lewis. Cuando Alice regresó, Mia eligió cuidadosamente sus palabras, hablando con suavidad. Alice, creo que esa familia tiene boletos de primera clase. ¿No deberíamos tratarlos como a cualquier otro pasajero? Alice se detuvo, su irritación visible. Mia, cuando llevas suficiente tiempo en este negocio, desarrollas una especie de intuición. Confía en mí, sé lo que estoy haciendo. A veces son necesarios pequeños ajustes para mantener la armonía en la cabina de primera clase. Mia quería discutir pero se detuvo cuando notó la mirada aguda en los ojos de Alice. Sabía que un debate adicional no cambiaría la perspectiva de Alice, aunque su propia insatisfacción era evidente. Alice no reconoció que sus acciones no se derivaban del profesionalismo, sino de prejuicios profundamente arraigados. En su mente, la primera clase estaba reservada para individuos de clase alta, un concepto que inconscientemente vinculaba a apariencias externas y demostraciones evidentes de riqueza. La familia Lewis, con su comportamiento modesto y actitud tranquila, no encajaba en la imagen mental que Alice tenía del pasajero ideal de primera clase. Aunque no lo expresó, Alice sentía que su presencia amenazaba la atmósfera exclusiva que se esforzaba tanto en mantener. Creía que su decisión no solo estaba justificada sino que era necesaria para proteger la imagen de Aerolux, una empresa a la que había dedicado 15 años de su carrera. Lo que Alice no anticipó fue que sus acciones no solo pusieron a la familia Lewis en desventaja, sino que también desencadenaron una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Mientras evitaba hacer contacto visual con la familia Lewis,
Alice no podía ignorar el leve escozor de reconocimiento en su interior. Sus acciones provenían de heridas antiguas. Cuando tenía 12 años, había sido rechazada de un club estudiantil por no cumplir con las calificaciones establecidas por los organizadores. Se había quedado fuera de la puerta cerrada, mirando a través de la pequeña ventana a otros niños riendo y jugando dentro, sintiéndose como si hubiera sido expulsada de un mundo al que pensaba que pertenecía. Nunca pudo olvidar las frías palabras del maestro. Lo siento, no eres la persona adecuada para nosotros. Esas palabras se habían hundido profundamente en su mente, dejando una cicatriz psicológica. Plantaron en ella la creencia de que todo tenía una jerarquía, un orden rígido de quién pertenecía y quién no. Mirando a la familia Louis, un pensamiento cruzó la mente de Alice: ¿realmente pertenecen a esta cabina de primera clase, o están ocupando el lugar de quienes lo merecen? Este pensamiento despertó una incomodidad inexplicable en ella, como si su presencia le recordara la injusticia que una vez había soportado. Sin embargo, en lugar de reconocer esto, enterró sus emociones bajo una fachada profesional, utilizando su trabajo para justificar su comportamiento. Mientras comenzaba a servir bebidas, Alice pasó por la fila de la familia Louis sin detenerse. Daniel y Vivien permanecieron tranquilos, absteniéndose de hacer solicitudes adicionales. Sin embargo, su hija pequeña, Elle, tiró suavemente de la manga de su madre y susurró: «Mamá, tengo sed». Vivien presionó el botón de llamada, esperando que la simple solicitud se cumpliera rápidamente. Alice notó la luz de señal desde su asiento, pero decidió no responder de inmediato. En su lugar, priorizó servir a otros pasajeros primero. «Pueden esperar», pensó, racionalizando sus acciones, convenciéndose de que los otros pasajeros eran más importantes. Cuando Alice finalmente se acercó a su fila, su actitud carecía de entusiasmo. «¿Qué necesitan?», preguntó secamente. Vivien sonrió cortésmente, ocultando su decepción. «Solo necesitamos un vaso de agua para mi hija». «Gracias». Alice asintió y se alejó, pero no trajo el agua de inmediato. En su lugar, continuó charlando con otro pasajero, dejando a la familia Louis esperando durante varios minutos. Cuando finalmente regresó con el agua, Daniel simplemente dijo: «Gracias». Su tono era calmado pero atento. Mientras Alice continuaba sirviendo las comidas, la disparidad en su trato a los pasajeros se hizo cada vez más evidente. «Señor Reed, aquí está el salmón que solicitó», dijo Alice dulcemente, inclinándose con una sonrisa mientras colocaba cuidadosamente la bandeja frente a un hombre de mediana edad. «Espero que lo disfrute. Si necesita algo más, solo presione el botón de llamada». El hombre asintió, complacido. «Gracias, Alice. El servicio de Aerolux siempre me impresiona». Sin embargo, cuando Alice llegó a la fila de la familia Louis, su actitud cambió drásticamente. Colocó sus bandejas de comida en su mesa sin hacer contacto visual. «Aquí está su comida», dijo bruscamente, su tono frío. Vivien levantó la vista, manteniendo una sonrisa educada. «Gracias, pero creo que esto no es lo que pedimos. Solicitamos el menú vegetariano». Alice frunció el ceño, con irritación reflejada en su rostro. «Lo revisaré, pero estoy bastante segura de que este es el pedido correcto». Daniel intercambió una mirada rápida con Vivien, su expresión mostrando preocupación. «Está bien, Vivien. Podemos arreglárnoslas». Alice se quedó un momento, pero en lugar de verificar, se dio la vuelta y se alejó sin ofrecer más explicación. Su comportamiento no pasó desapercibido por otros pasajeros, creando una atmósfera cada vez más tensa en la cabina. En contraste, la familia Louis permaneció compuesta. Vivien y Daniel intercambiaron una mirada, una comprensión silenciosa pasó entre ellos. En esa mirada había una empatía compartida, un recordatorio de que esta no era la primera vez que habían encontrado tal trato injusto. No es que no lo notaran, era que elegían no reaccionar. Habían aprendido a mantener su dignidad,
aunque momentos como estos agitaban emociones turbulentas dentro de ellos. Mientras tanto, Alice sentía una extraña e inexplicable incomodidad. La familia Luis no había hecho nada malo. No eran ruidosos, no se quejaban y eran incluso más corteses que muchos otros pasajeros. Había servido a muchos pasajeros antes, sin embargo, la actitud tranquila de la familia Luis se sentía como una espina en el costado de Alice. ¿Por qué no se quejan?, pensó. ¿Están tratando de actuar mejor que el resto de nosotros? ¿O creen que su silencio me hará sentir culpable? Estos pensamientos revoloteaban en la mente de Alice, haciéndola sentir como si estuviera siendo desafiada. Sin embargo, lo que se negaba a reconocer era la culpa que poco a poco estaba arraigándose dentro de ella, una culpa que había estado reprimiendo desde el momento en que reasignó sus asientos. La atmósfera en la cabina se volvió pesada. Algunos pasajeros observadores comenzaron a notar la disparidad en el trato de Alice hacia la familia Luis. Una anciana miró hacia su mesa, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y desaprobación silenciosa. Una pareja sentada cerca susurró entre sí pero optó por no hablar. Sin embargo, su silencio se sentía como una acusación silenciosa dirigida directamente a Alice, aumentando su incomodidad. Alice trató de evitar estas miradas, convenciéndose de que simplemente estaba haciendo su trabajo. Pero en el fondo, no podía negar la verdad, la familia Luis no era el problema, era ella. Sus prejuicios inconscientes e inseguridades no expresadas habían creado esta atmósfera injusta. En medio de la tensión no expresada, un grito repentino resonó desde las filas delanteras. Un pasajero anciano se había desplomado, agarrándose el pecho, su rostro pálido. Alice se congeló por un momento, tratando de recuperar la compostura mientras se apresuraba a evaluar la situación. «Hay un médico a bordo», llamó, su voz temblando de urgencia. Daniel se levantó de inmediato. «Soy médico», dijo, su voz calma pero firme. Alice se quedó inmóvil mientras Daniel avanzaba con profesionalismo y aplomo. Rápidamente examinó al hombre y dio instrucciones claras a otros asistentes de vuelo para que trajeran el equipo médico de emergencia. Una vez que la condición del pasajero se estabilizó, otra alarma sonó en toda la cabina. La luz de advertencia de presión de la cabina se iluminó de repente, arrojando la sección de primera clase en un estado de caos. Alice, usualmente segura en su trabajo, ahora se encontraba desconcertada ante la serie de crisis consecutivas. Algunos pasajeros comenzaron a entrar en pánico, temiendo la posibilidad de un aterrizaje de emergencia. Mientras Alice todavía intentaba calmar la situación, Daniel avanzó nuevamente, tranquilo y sereno. La presión de la cabina podría salirse de control si no se aborda de inmediato, explicó. Necesitamos asegurar rápidamente las máscaras de oxígeno y asegurarnos de que todos permanezcan tranquilos. Alice observó con asombro cómo Daniel no solo manejaba la seguridad de su propia familia, sino que también ayudaba a otros pasajeros a su alrededor, instruyéndoles sobre cómo usar correctamente sus máscaras de oxígeno. Vivian también se levantó, consolando a una anciana asustada que lloraba de miedo. «Necesitas notificar al capitán de inmediato», recordó Daniel a Alice, su tono firme pero tranquilo, «y avisarnos tan pronto como haya información sobre un aterrizaje de emergencia». Alice siguió sus instrucciones en silencio, sintiendo un cambio profundo dentro de ella. El profesionalismo y la compostura de Daniel contrastaban fuertemente con los prejuicios que ella había albergado hacia su familia desde el inicio del vuelo. La confianza de la que Alice siempre se había enorgullecido ahora parecía desvanecerse, dejando atrás un creciente sentimiento de vergüenza. Vivian no estaba inactiva tampoco. Consolaba al familiar del pasajero en pánico, manteniendo a todos tranquilos. Sus hijos, ella y Liam, se sentaban en silencio, observando a sus padres con orgullo. En cuestión de minutos, Daniel estabilizó la condición del pasajero. Se volvió hacia Alice y dijo: «He hecho mi parte. Ahora necesitas informar al piloto para que se prepare para un aterrizaje de emergencia si es necesario». Alice solo pudo asentir, sin palabras.
El profesionalismo y la compostura de Daniel, en marcado contraste con el trato injusto que ella le había mostrado, la hicieron sentir pequeña. Después de la emergencia, la atmósfera en la cabina de primera clase cambió. Otros pasajeros, habiendo presenciado los eventos, comenzaron. La actitud calmada y la amabilidad de la familia Luis comenzaron a ganarse el respeto claro de otros pasajeros. Alice podía sentir sus ojos sobre ella, algunos mostrando abiertamente su decepción por sus acciones. Mientras se dirigía a la cocina para preparar bebidas, Mia se le acercó. Alice, creo que necesitas reconsiderar cómo has estado tratando a esa familia, dijo Mia suavemente pero con firmeza. Alice no respondió y continuó con su trabajo, pero en el fondo, lo que acababa de suceder sacudió su confianza. La familia Luis no solo había superado cada desafío con dignidad, sino que también había sacado a la luz el prejuicio inconsciente de Alice, algo que ya no podía ignorar. En la cabina de primera clase, la atmósfera pesada no se debía a nada que la familia Luis hubiera hecho, sino más bien al favoritismo obvio de Alice. Entre los pasajeros que observaban de cerca estaba Michael Reed, un hombre de negocios de mediana edad con una naturaleza silenciosamente observadora. Había notado cada una de las acciones de Alice, desde sus demoras deliberadas en servir a la familia hasta la forma en que colocaba sus bandejas de comida con indiferencia. Nada escapaba a los ojos agudos de Michael. Michael observó que cada vez que Alice pasaba por los asientos de la familia Luis, parecía evitar el contacto visual directo. En marcado contraste, sonreía cálidamente a otros pasajeros, preguntaba amablemente y, a veces, actuaba de manera excesivamente amigable. Mientras tanto, la familia Luis permanecía tranquila y compuesta, concentrándose en su comida o cuidando a sus hijos. Su silencio, sin embargo, no oscurecía la actitud evidente que Alice mostraba. Dejando su copa de vino, los ojos de Michael siguieron a Alice mientras reía y charlaba con otro pasajero cercano. Se recostó en su asiento, sopesando cuidadosamente sus opciones. ¿Qué está tratando de hacer?, se preguntó. No siendo de los que interfieren en los asuntos de los demás, Michael encontró inquietante la evidente injusticia. Cuando Alice pasó de nuevo, Michael decidió que no podía permanecer en silencio. Se sentó derecho y levantó ligeramente la mano. Señorita Parker, ¿puedo hablar con usted? Su voz era profunda y firme, llamando la atención no solo de Alice, sino también de algunos otros pasajeros. Alice se giró, su sonrisa profesional parpadeando brevemente antes de que la vacilación se reflejara en sus ojos. Sí, señor Reed. ¿En qué puedo ayudarle? Michael la miró directamente, su mirada calmada pero penetrante. He notado que la familia en la última fila de primera clase no ha recibido el mismo nivel de servicio que los otros pasajeros. ¿Hay algún problema, o fue solo un descuido? La pregunta sonaba educada, pero el tono de Michael llevaba un desafío implícito. Alice se congeló momentáneamente pero rápidamente recuperó la compostura. Oh, no hay ningún problema, señor Reed. Hemos tenido un pequeño contratiempo en el servicio, y me aseguraré de que esa familia sea atendida adecuadamente de inmediato. Michael no pasó por alto el destello de tensión en sus ojos. Inclinando ligeramente la cabeza, esbozó una leve sonrisa. Eso espero, dijo lentamente, porque han pagado por el servicio de primera clase, al igual que todos nosotros aquí. Su comentario se sintió como un reflector exponiendo las acciones de Alice. Ella asintió ligeramente. Por supuesto, señor Reed. Me ocuparé de ello de inmediato. Con eso, se alejó rápidamente, tratando de parecer ocupada, pero por dentro, Alice sentía que la presión aumentaba. Michael volvió a su asiento, su mirada siguiendo los movimientos de Alice a lo largo de la cabina de primera clase. Aunque no dijo nada más, su comportamiento calmado y su mirada aguda sirvieron como un recordatorio silencioso de que estaba observando, inquietando aún más a Alice. Se apresuró a entrar en la cocina, agarrando una bandeja con fuerza.
La constante vigilancia de Michael, la dignidad silenciosa de la familia Lewis y las miradas de desaprobación de otros pasajeros hacían difícil para ella concentrarse. ¿Por qué está interfiriendo?, pensó irritada. Pero al mismo tiempo, una pequeña voz en su mente susurraba, porque tiene razón. La presión combinada de la mirada de Michael, el silencio de la familia Lewis y las miradas de desaprobación de otros pasajeros crearon una corriente subterránea de tensión, empujando a Alice al borde de su confianza. Siempre se había enorgullecido de su profesionalismo, pero lo que Alice aún no se daba cuenta era que esto era solo el comienzo de lo que le esperaba. El vuelo 512 aterrizó en París bajo el suave resplandor del sol vespertino, llevando a pasajeros cansados pero satisfechos, excepto a uno. Alice Parker. Durante el descenso final, sintió el peso de una presión invisible cayendo sobre ella. Los ojos agudos de Michael Reed, el silencio de la familia Lewis y los murmullos de los otros pasajeros habían sacudido su habitual comportamiento seguro. Mientras los pasajeros comenzaban a desembarcar, Alice se paró en la puerta, esforzándose por mantener una sonrisa profesional. Michael Reed pasó primero, su mirada aguda posándose en ella por un breve momento. Espero que recuerde lo que discutimos, dijo con ligereza pero con un significado inconfundible. Alice asintió rígidamente, sin saber cómo responder. La familia Lewis fue la última en salir. Daniel se acercó a Alice, sus ojos calmados pero penetrantes, como si pudiera ver a través de su exterior pulido hasta su verdadero ser. Gracias por el vuelo, dijo, su tono educado pero cargado de una clara decepción. Alice abrió la boca para responder, pero Daniel no le dio la oportunidad. Espero que tomes un tiempo para reflexionar sobre cómo tratas a los pasajeros. Experiencias como esta no solo nos afectan a nosotros, dicen mucho sobre quién eres. Alice se quedó helada, sus manos moviéndose incómodamente. Yo. Sinceramente me disculpo si molesté a su familia. Daniel asintió levemente, su mirada firme. No necesito una disculpa. Necesito ver un cambio. Piensa en eso. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. Mientras Alice ordenaba la cocina, un colega se acercó a ella con una expresión nerviosa. Alice, el capitán quiere verte en la cabina de mando inmediatamente. El corazón de Alice dio un vuelco mientras dejaba la bandeja. ¿De qué se trata? Su colega se encogió de hombros, su rostro una mezcla de inquietud y simpatía. No estoy seguro, pero tiene que ver con un aviso de la gerencia. Alice entró en la cabina de mando, su corazón latiendo con fuerza, mientras los ojos severos del capitán Henry Clark se encontraban con los suyos. Conocido por su liderazgo estricto pero justo, no la saludó como de costumbre. En su lugar, le indicó que se sentara. La atmósfera en la cabina de mando se sentía pesada. ¿Hay algún problema, capitán?, preguntó Alice, tratando de mantener su voz firme, aunque la inquietud era evidente en sus ojos. El capitán Clark sacó lentamente un archivo del panel de control, hojeando sus páginas antes de mirar a Alice. Hemos recibido un aviso urgente de la sede de Aerolux. Alice se enderezó en su asiento, cada palabra que él pronunciaba pesaba sobre ella como una tormenta inminente. ¿Qué aviso, señor? El capitán hizo una pausa, su mirada pasando del archivo a Alice. La familia Lewis, esos pasajeros a los que serviste en este vuelo, no son pasajeros ordinarios. Son los mayores accionistas de Aerolux Airlines. Alice sintió que se le cortaba la respiración, su mente girando al comprender la gravedad de sus palabras. El capitán Clark continuó, su tono firme pero puntual. Abordaron este vuelo no como accionistas, sino como pasajeros regulares para evaluar la calidad del servicio que Aerolux ofrece. Y según lo que he oído, su experiencia estuvo muy por debajo de las expectativas. La frase mayores accionistas resonó en la mente de Alice como un trueno. Miró al capitán, sin palabras, sus manos temblorosas aferrándose a los reposabrazos de su silla. En ese momento, Daniel Lewis apareció en la puerta de la cabina, haciendo que Alice se estremeciera.
Entró con un aire de calma autoridad, su mirada aguda fijándose en el rostro pálido de Alice. Daniel no perdió tiempo. Creo que es hora de que sepas la verdad, comenzó, su voz baja pero autoritaria. Mi familia no está aquí solo como pasajeros. Somos los mayores accionistas de Aerolux Airlines y hoy evaluamos cómo esta aerolínea cumple su promesa de tratar a todos los pasajeros por igual, sin importar su estatus. Alice se quedó helada, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. Su mente repasó cada momento del vuelo, su actitud fría, su falta de profesionalismo, y lo más vívido. Las miradas decepcionadas de la familia Luis permanecían en la mente de Alice. Daniel ajustó su chaqueta, erguido. No vinimos aquí para arruinar tu carrera, señorita Parker, dijo, su tono frío pero no carente de empatía. Sin embargo, debemos dejar claro que tu comportamiento no solo perjudica a mi familia, daña la reputación de esta aerolínea, una marca que se supone representa justicia y respeto. Vivien dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Esperábamos que este vuelo reflejara los estándares de Aerolux. Desafortunadamente, no lo hizo. Pero ahora tienes la oportunidad de reflexionar sobre esto y hacer cambios, no solo para Aerolux, sino para ti misma. Michael Reed, de pie cerca, asintió sutilmente pero no añadió nada a la conversación. Su mera presencia, sin embargo, amplificaba el peso de la situación. Alice permaneció inmóvil, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Lo que había hecho no podía deshacerse, y las consecuencias ahora estaban fuera de su control. Mientras salían de la cabina, Alice se dio cuenta de que este era un momento crucial en su carrera. Podría ser una oportunidad para cambiar o el fin de todo lo que había trabajado. Y todo dependía de las decisiones de las mismas personas que había subestimado. Alice regresó a casa después de la reunión en el salón VIP, pero sabía que el asunto estaba lejos de haber terminado. La ansiedad la acompañó durante todo el trayecto en coche desde el aeropuerto, y cuando entró en su pequeño y silencioso apartamento, una sensación de vacío la envolvió. Dejó su bolsa y se desplomó en el sofá, su mente revoloteando con pensamientos caóticos. A la mañana siguiente, llegó un aviso oficial de Aerolux Airlines. El correo electrónico era breve pero tajante, informándole de una suspensión inmediata a la espera de una investigación sobre su comportamiento en el vuelo. Nos pondremos en contacto con usted al finalizar la revisión, concluyó la última línea de manera decisiva. Alice se sentó inmóvil frente a su portátil, con las manos temblorosas. En sus 15 años de servicio, era la primera vez que la suspendían, un golpe monumental no solo para su carrera sino también para su orgullo. Durante todo el día, Alice no pudo hacer otra cosa que sentarse en silencio, su mente repitiendo las imágenes de la familia Luis durante el vuelo, los ojos decepcionados de Vivien, la actitud calmada pero fría de Daniel. Y sobre todo, sus duras palabras en el salón VIP. Los errores de Alice reflejaban los prejuicios arraigados en su pasado. Al enfrentarse a ellos, decidió cambiar, no solo para corregir sus errores, sino para convertirse en una mejor persona. Recordó su infancia, creciendo en un barrio pobre donde su familia a menudo era menospreciada. Un vívido recuerdo surgió, a los 12 años, fue rechazada de un club estudiantil porque la consideraban inapta. Ese rechazo grabó una creencia profunda en su mente, todo requería prueba de valía. Desde entonces, aprendió a controlar sus emociones, manteniendo una fría exterioridad como un escudo contra el dolor. Pero ese escudo se había convertido ahora en una barrera, separándola de quienes la rodeaban. La dureza que aplicaba a sí misma se había transformado gradualmente en juicio hacia los demás. No se había dado cuenta de que estaba perpetuando el mismo tipo de prejuicio que una vez sufrió, juzgar a las personas basándose en apariencias y prejuicios. Alice se levantó del sofá y se miró en el espejo de su sala de estar. Por primera vez, vio una versión de sí misma que no le gustaba, una mujer que había permitido que los prejuicios y heridas del pasado dictaran su comportamiento presente. Me he convertido en la persona que solía odiar, susurró, su voz tan débil que apenas pudo oírse a sí misma.
Por primera vez en años, Alice se sintió realmente pequeña. Sabía que el cambio no sería fácil. Pero este despertar, aunque tardío, era el primer paso en el camino que debía tomar para reparar lo que había roto. Para hacerlo, Alice sabía que debía empezar por reconocer sus propios errores. Alice se despertó después de una noche inquieta, sus sueños caóticos y llenos de imágenes de la familia Lewis y las críticas que había enfrentado en el salón VIP. A medida que la luz de la mañana filtraba a través de sus cortinas, permaneció inmóvil en el sofá, su mente acelerada con pensamientos. Sabía que si no actuaba, nada cambiaría jamás. No puedo seguir viviendo así, pensó, el peso del arrepentimiento presionando fuertemente sobre ella. Sus ojos se dirigieron a su teléfono descansando en la mesa, la duda carcomiendo su determinación. Finalmente, lo tomó y marcó un número que no había llamado en meses, el de su hermano Liam. Liam trabajaba en educación inclusiva, realizando regularmente talleres sobre igualdad y respeto a las diferencias. A lo largo de los años, Alice y Liam se habían distanciado, en gran parte debido a la actitud estricta y a menudo crítica de Alice hacia sus elecciones. Pero ahora, se dio cuenta de que Liam era la única persona que realmente podía ayudarla. Cuando su voz familiar se oyó al otro lado de la línea, Alice luchó por encontrar las palabras. «Alice, ¿estás llamándome?» La voz de Liam tenía una nota de sorpresa, pero no era hostil. «Sí», respondió Alice, tratando de estabilizar su voz. «¿Tienes unos minutos?» «Yo, necesito hablar contigo». Hubo una breve pausa antes de que Liam respondiera. «Adelante. Te escucho». Alice tomó una profunda respiración, sus defensas desmoronándose bajo el peso de sus emociones. «He cometido un gran error, Liam, y necesito ayuda. Ni siquiera sé por dónde empezar». Liam no respondió de inmediato, pero cuando finalmente habló, su voz era cálida y paciente. «Está bien, Alice. Si realmente estás lista para cambiar, te ayudaré. Pero debes estar preparada para enfrentar cosas que quizás no quieras escuchar». Alice asintió, aunque sabía que él no podía verla. «Haré lo que sea necesario», dijo, su voz llevando una sinceridad inconfundible por primera vez en años. Con la guía de Liam, Alice comenzó su viaje de automejoramiento. Él la introdujo a un curso en línea sobre cómo reconocer y superar los prejuicios inconscientes. Al principio, Alice se sintió incómoda enfrentando lecciones que exponían cómo sus acciones surgían de prejuicios profundamente arraigados que nunca había reconocido. Cada lección actuaba como un espejo, reflejando errores que no había comprendido completamente antes. Revisitó su trato a la familia Lewis, las miradas indiferentes, la actitud fría, y se dio cuenta de que no eran pequeños deslices, sino síntomas de un problema mayor. Además del curso, Liam le proporcionó una lista de lecturas centradas en respetar las diferencias y fomentar la inclusión. Alice pasó horas inmersa en libros, tomando notas y viendo conferencias en línea. Las historias que encontró, compartidas por personas que habían enfrentado discriminación, comenzaron a remodelar su perspectiva. Por primera vez, Alice realmente empatizó con el dolor de los demás, viendo el mundo a través de sus ojos. Pero no se detuvo en la comprensión, comenzó a actuar. Se unió a un foro en línea donde la gente compartía sus experiencias y discutían maneras de derribar prejuicios. Inicialmente, dudaba en compartir su historia, pero pronto encontró confianza en el apoyo que recibió de extraños. Un día, mientras revisaba publicaciones, Alice encontró una historia sobre discriminación en el lugar de trabajo. El relato sincero la conmovió, recordándole la decepción silenciosa de la familia Lewis. Pero esta vez, en lugar de sentirse a la defensiva, Alice sintió una profunda empatía. Nunca es tarde para cambiar, se recordó a sí misma. Día a día, aceptó que el cambio no sería fácil. Sin embargo, entendió que confrontar sus errores y buscar hacer las paces era el primer paso para convertirse en una mejor persona. Con el apoyo inquebrantable de Liam y su creciente determinación, Alice comenzó a reconstruir su vida,
no solo para restaurar su carrera, sino para descubrir un propósito más profundo en tratar a todos con justicia y respeto. El camino por delante era largo, pero por primera vez en años, Alice se sintió esperanzada. Después de completar el curso sobre prejuicios inconscientes, Alice se dio cuenta de que la autorreflexión y el aprendizaje eran solo el comienzo. El verdadero cambio requería acción. Inspirada por las poderosas historias de personas que habían convertido sus luchas personales en catalizadores para el cambio, Alice decidió hacer lo mismo, con el aliento de Liam guiándola. Alice se puso en contacto con una organización sin fines de lucro llamada Equidad en el Trabajo, que se centraba en fomentar ambientes de trabajo inclusivos y respetuosos. Inicialmente, dudó en compartir su pasado con la coordinadora de la organización, pero su sinceridad y deseo de crecimiento fueron bien recibidos. A Alice se le asignó un modesto rol en el equipo de logística, y su primera tarea fue preparar materiales para un taller sobre concienciación y cambio de comportamiento en el lugar de trabajo. Aunque su papel era pequeño, se sintió satisfecha contribuyendo de cualquier manera que pudiera. Durante los talleres, Alice observaba en silencio mientras los oradores compartían sus historias personales y experiencias. Algunas de estas historias la conmovieron profundamente, especialmente las de personas que habían enfrentado discriminación y aún así perseveraron para convertirse en defensores de la justicia. Estos momentos hicieron que Alice se diera cuenta de que su viaje de automejoramiento no se trataba solo de rectificar sus errores, sino también de contribuir a una sociedad mejor. Después de unas semanas, Alice se volvió más segura y comenzó a ofrecerse como voluntaria para ayudar a organizar los talleres. Propuso ideas de temas y ayudó a desarrollar contenido, a menudo basándose en sus propias experiencias. Gradualmente, pasó de ser una asistente de logística a un miembro clave del equipo, contribuyendo a programas significativos. En un gran taller organizado por la organización, Alice se encontró inesperadamente con Mia, su antigua colega de Aerolux Airlines. Por un momento, ambas mujeres quedaron atónitas al verse. Mia, ahora trabajando con otra organización, mantuvo una actitud educada pero distante. Sintiendo una oportunidad para hacer las paces, Alice se acercó a ella. Mia, puede que no quieras escuchar esto, pero realmente quiero disculparme, comenzó Alice, sus ojos sinceros. No fui justa contigo cuando trabajamos juntas. Sé que ignoré tus preocupaciones sobre cómo se trataba a los pasajeros, y lo siento profundamente. Mia miró a Alice por un momento, como si evaluara la sinceridad detrás de sus palabras. Has cambiado, comentó Mia, su tono más suave. Puedo verlo. Me alegra que hayas tomado este camino. Alice sintió una oleada de alivio. Gracias, Mia. Estoy trabajando en ser una mejor persona y realmente aprecio que me escuches. Mia sintió, un pequeño indicio de una sonrisa apareciendo en sus labios. Todos cometemos errores, Alice. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Me alegra ver que estás haciendo justamente eso. Alice sonrió, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Su camino hacia la redención y el crecimiento personal estaba en marcha, y aunque sabía que aún tenía mucho que aprender y demostrar, estaba decidida a continuar en la dirección correcta, una acción a la vez. Alice asintió, sintiendo como un peso se levantaba de sus hombros. No puedo regresar y arreglar todo, pero espero poder hacerlo mejor de ahora en adelante. Las dos comenzaron a hablar de manera más abierta, y su relación previamente tensa parecía tener una oportunidad de renovarse. Mia incluso compartió ideas de su nuevo campo de trabajo, lo que hizo que Alice se sintiera menos sola en su camino. Alice pronto se dio cuenta de que el cambio personal no era solo una transformación para ella misma, sino también una oportunidad para inspirar y ayudar a otros. Comenzó a compartir su historia durante talleres. Por primera vez, se paró frente a un grupo y habló sobre sus errores durante aquel fatídico vuelo, los prejuicios inconscientes que lastimaron a otros y su viaje continuo para enmendarlos.
Su historia no era solo una confesión, sino un recordatorio poderoso de la importancia de reconocer y abordar los propios errores. Después de su primer taller, un participante se le acercó y le dijo, «Tu historia me hizo darme cuenta de que necesito cambiar la forma en que veo las cosas también. Gracias por tu valentía». Alice sonrió, sintiendo que había encontrado un nuevo propósito. Aunque el camino por delante seguía siendo largo, sabía que cada pequeño paso tenía un significado inmenso. Por primera vez en meses, Alice sintió que realmente estaba avanzando, no solo para mejorar a sí misma, sino para difundir los valores positivos que alguna vez pasó por alto. Una noche, Alice se sentó en su pequeño escritorio en su apartamento, la tenue luz de su lámpara iluminando la página en blanco frente a ella. No era la primera vez que intentaba escribir una carta de disculpa a la familia Lewis, pero cada intento había terminado con ella luchando por encontrar las palabras correctas. Palabras que fueran sinceras y libres de justificaciones. Quería que su disculpa fuera clara, admitiendo completamente sus errores y expresando su gratitud por la forma en que la habían ayudado a verse a sí misma de otra manera. La carta que había recibido recientemente de Aerolux era más que una oportunidad para redimirse, era una validación de que su transformación estaba creando un valor real. En el tranquilo resplandor de su habitación, Alice sintió un renovado sentido de propósito y el valor para finalmente tomar el bolígrafo y escribir. Se quedó quieta, llena de una esperanza cautelosa. Alice sabía que este viaje estaba lejos de terminar, pero cada paso le recordaba que había elegido el camino correcto, no solo para hacer las paces, sino para inspirar un cambio positivo. Después de un momento de reflexión, tomó su bolígrafo, respiró profundamente y comenzó a escribir. Estimado señor y señora Lewis. Les escribo esta carta con profunda sinceridad y arrepentimiento. Sé que mi comportamiento en su reciente vuelo fue inaceptable y los hizo sentir tratados de manera injusta. Si bien ninguna disculpa puede borrar lo sucedido, quiero expresar lo verdaderamente arrepentida que estoy. Mis acciones no solo reflejaron una falta de profesionalismo, sino que también traicionaron los valores que Aerolux Airlines, y yo misma, deberíamos haber defendido. Gracias a sus comentarios, he llegado a darme cuenta de que no solo durante este vuelo, sino en muchos momentos anteriores, permití que prejuicios inconscientes influyeran en cómo trataba a los demás. Estoy agradecida con ustedes, no solo por señalar mis defectos, sino por permitirme crecer gracias a esta reflexión. He comenzado un viaje de aprendizaje y mejora personal. Espero que algún día pueda devolverle su amabilidad promoviendo los valores que he aprendido de su familia. Deseándole salud y felicidad a usted y a su familia. Sinceramente. Alice Parker. Unos días después, un sobre llegó al apartamento de Alice con el nombre de Vivian Lewis como remitente. Su corazón latió con fuerza mientras abría la carta, revelando una escritura ordenada y significativa. Estimada señorita Parker. Gracias por su carta. Puedo sentir la sinceridad en cada palabra y aprecio enormemente su esfuerzo por enfrentar sus errores. Como usted ha comprendido, el cambio no es algo que suceda de la noche a la mañana. Requiere tiempo, persistencia y, sobre todo, el valor de seguir aprendiendo. Su viaje es importante, no solo para usted, sino para aquellos que encontrará en el futuro. Un acto de cambio puede tener un impacto mucho mayor del que pueda imaginar. Siga recorriendo este camino. Deseándole éxito y paz. Sinceramente. Vivian Lewis. Las palabras de Vivian se sintieron como una luz guía, iluminando el camino por delante para Alice. Sintió un alivio, pero también reconoció que su viaje apenas comenzaba. Inspirada por la carta, Alice se propuso no solo enmendar su relación con la familia Lewis, sino también con sus seres queridos. Mientras se preparaba para regresar a Aerolux en un nuevo rol como asesora, Alice decidió reunirse con Mia para expresarle su gratitud. Aunque su relación había sido tensa, se dio cuenta de que Mia había sido fundamental para ayudarla a enfrentar sus errores, incluso si su enfoque había sido firme. Se encontraron en un pequeño café,
donde Mía ya estaba sentada, con una sonrisa suave pero cautelosa. Alice se acercó, asintió en saludo y se sentó. Después de unos momentos de silencio, Alice habló. Mía, quiero darte las gracias. Si no hubiera sido por tu informe, tal vez nunca habría reconocido lo lejos que me había desviado. Mía miró a Alice, su mirada llena de sinceridad. Alice, en ese momento, no lo hice pensando en lo personal. Solo sentí que si no actuaba, sería cómplice del problema. Pero al verte ahora, puedo decir que realmente has cambiado. Eso me hace sentir orgullosa. Alice sintió calidez en las palabras de Mía y sonrió, esta vez sin defensiva ni vacilación. Quiero que sepas que estoy intentando, no solo para enmendar mis errores, sino para hacer lo correcto de aquí en adelante. Y, si no te importa, me encantaría que trabajáramos juntas en el nuevo programa de capacitación. Mía levantó las cejas, sorprendida. ¿Quieres que trabaje contigo? Pero solo soy una asistente de vuelo. Alice negó con la cabeza. No, Mía. Eres la persona que me enseñó la lección más importante de mi carrera. Aerolux necesita personas como tú, personas que defienden los valores fundamentales de la aerolínea. Mía sonrió, su expresión llena de emoción. Si eso es lo que necesitas, estaré contigo. Su reunión terminó con un apretón de manos significativo. Por primera vez, Alice sintió que no estaba sola en este camino. Unas semanas después, un sobre llegó a la dirección de Alice desde la sede de Aerolux Airlines. Sosteniendo la carta, sintió una oleada de anticipación mientras se preparaba para dar su siguiente paso. La familiar punzada de ansiedad reapareció mientras Alice abría la carta, pero al leer la invitación cuidadosamente escrita, quedó completamente sorprendida. Estimada señora Alice Parker. Después de revisar su historial laboral y su camino de mejora personal, creemos que su historia puede aportar un valor significativo a Aerolux. Nos sentimos honrados de invitarla a unirse a nuestro nuevo programa de capacitación para empleados como asesora. Su papel será compartir sus experiencias personales y ayudar a desarrollar políticas que prevengan errores similares en el futuro. Esperamos que acepte esta invitación como una oportunidad para continuar su camino de cambio y contribuir a que Aerolux no solo sea una aerolínea reconocida por sus servicios, sino también por sus valores humanos. Atentamente. Vivian Lewis. Alice sostuvo la carta, deteniéndose en la línea en cursiva, a recomendación de la familia Lewis, hemos decidido invitarla nuevamente como asesora en el nuevo programa de capacitación para empleados. Apenas podía creer lo que estaba leyendo. La familia Lewis, aquellos a quienes una vez trató de manera injusta, habían escrito una recomendación abogando por su segunda oportunidad. Esto era más de lo que jamás habría esperado. Al voltear la carta, una pequeña tarjeta de Daniel y Vivian Lewis se deslizó fuera. Alice. Los errores no definen quién eres. La forma en que los enfrentas y los corriges sí. Creemos que puedes inspirar un cambio positivo, no solo para Aerolux, sino para todos los que te rodean. Te deseamos éxito en tu nuevo camino. Sinceramente. Daniel y Vivian Lewis. La visión de Alice se nubló con lágrimas. La gracia y la generosidad de la familia Lewis iluminaron los rincones más oscuros de su alma, y supo que no podía decepcionarlos. Comenzó llamando a su madre, con quien se había distanciado debido a su naturaleza crítica. Sus conversaciones iniciales fueron incómodas, pero con el tiempo comenzaron a comprenderse mejor. Alice también se reconectó con viejos amigos de quienes se había distanciado debido a sus estándares poco realistas. Una tarde, invitó a Liam a tomar un café para agradecerle por no darse por vencido con ella. Si no hubiera sido por ti, no habría sabido por dónde empezar, dijo, su voz temblando. Tú lo has hecho por ti misma, respondió Liam, con los ojos llenos de orgullo. No todos se atreven a enfrentarse a sí mismos como tú lo has hecho. Alice también dedicó más tiempo a la organización sin fines de lucro con la que estaba involucrada.
ofreciéndose como voluntaria para ayudar a organizar un taller específicamente para empresas que buscan construir entornos laborales inclusivos. Durante el taller, Alice se paró frente a un pequeño grupo de asistentes y compartió su historia. Sus palabras no trataban solo sobre el fracaso, hablaban de aprendizaje y esperanza. Con cada día que pasaba, Alice sentía como si estuviera renaciendo, ya no era la mujer fría y crítica que solía ser, sino alguien nuevo, una persona dispuesta a escuchar, aprender y cambiar. La carta de Vivian era un recordatorio constante de que el cambio es un camino largo, pero Alice sabía que estaba en la dirección correcta. Alice nunca imaginó que algún día estaría frente a un auditorio lleno, con luces brillantes iluminándola, compartiendo su historia personal con cientos de personas. Pero ahí estaba, irradiando confianza y hablando con una voz llena de pasión. Su transformación, de ser una asistente de vuelo suspendida de su deber a convertirse en una oradora inspiradora sobre equidad e inclusión, marcaba un punto de inflexión importante en su vida. Hola a todos, comenzó Alice, su voz resonando claramente por el salón. Soy Alice Parker, y estoy aquí hoy no como alguien perfecta, sino como alguien que ha cometido errores, los ha enfrentado y trabaja cada día para mejorar. Pausó brevemente, escaneando los rostros atentos en la audiencia, y luego continuó. Alice relató su viaje, desde el vuelo decisivo donde sus prejuicios inconscientes influyeron en cómo trató a los pasajeros, hasta el momento en que tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Solía pensar en mí misma como una profesional, alguien cuyos estándares para mí y para los demás eran intachables. Pero la verdad es que usaba esos estándares para justificar mis prejuicios y favoritismos. Y ahí fue cuando me di cuenta, si no cambiaba, siempre sería parte del problema. Alice continuó detallando su camino hacia la transformación, no solo aprendiendo sobre prejuicios inconscientes, sino practicando activamente la empatía y el respeto. Habló con franqueza sobre las luchas iniciales al enfrentarse a sí misma y darse cuenta de que sus acciones equivocadas no eran momentos pasajeros, sino síntomas de un problema más profundo. El cambio no es fácil, dijo, su voz teñida de emoción. Requiere despojarse de las capas protectoras, confrontar las partes de ti mismo que has tratado de ocultar y, lo más importante, aprender a asumir la responsabilidad sin buscar excusas. Alice compartió momentos clave de su viaje, reconectar con su hermano Liam, organizar talleres y recibir una alentadora carta de Vivian Lewis. No solo me ayudaron a ver mis errores, admitió, me mostraron que el cambio es completamente posible si estás dispuesto a hacer el esfuerzo. En la parte final de su discurso, Alice dejó en claro que su historia no era de redención, sino de aprendizaje y crecimiento continuo. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo mejor, dijo. Pero esa oportunidad solo llega cuando somos lo suficientemente valientes para enfrentar la verdad sobre nosotros mismos. Espero que mi historia les ayude a darse cuenta de que el cambio no solo es necesario, sino que vale la pena. El auditorio estalló en aplausos cuando Alice terminó su discurso. Bajó del escenario, su corazón latiendo con fuerza, y pronto fue abordada por miembros de la audiencia ansiosos por agradecerle y compartir sus pensamientos. Una joven dijo, tu historia me hizo reflexionar sobre mí misma y darme cuenta de que yo también necesito cambiar. De ser alguien atrapada por prejuicios, Alice se había transformado en un símbolo de cambio positivo. Las lecciones de su viaje no solo la habían ayudado a convertirse en una mejor persona, sino que también habían inspirado a muchos otros. Ya no era la mujer rígida y crítica que solía ser. Ahora era alguien que escuchaba, empatizaba y ofrecía apoyo. Alice sabía que todavía tenía mucho por aprender, pero no tenía miedo. Con cada taller y cada conversación, se sentía más cerca de construir una vida significativa, no solo para ella misma, sino también para quienes la rodeaban. Cada historia que compartía le ayudaba a comprender que su transformación estaba marcando una verdadera diferencia. Detrás del escenario, Alice permaneció de pie bajo el brillo tranquilo de las luces del escenario, con el sonido de los aplausos todavía resonando en el aire.
Miró al espejo frente a ella y vio un reflejo de sí misma, no la mujer fría y rígida que una vez fue, sino alguien nuevo, llena de empatía y determinación. La pregunta de Vivian Lewis en su encuentro en el salón VIP volvió a su mente: ¿qué has aprendido después de 15 años? Alice cerró los ojos y respiró profundamente. Había pasado muchas noches inquietas contemplando esa pregunta, pero ahora, al borde de un nuevo capítulo, finalmente tenía su respuesta. Ella murmuró suavemente para sí misma, como si lo afirmara a su propio corazón: he aprendido que la humildad es la base de todo cambio. He aprendido que asumir la responsabilidad no significa solo enfrentar los errores, sino corregirlos. Y lo más importante, he aprendido que los errores no nos definen, lo que nos define es cómo crecemos a partir de ellos. Estas palabras resonaron dentro de Alice como un voto solemne. Se dio cuenta de que el cambio no viene de la evasión, sino de confrontar y corregir las propias fallas. Cada día era una oportunidad para mejorar, comprender más profundamente y conectarse más genuinamente con los demás. Mientras Alice salía del auditorio, con la mirada firme, supo que este viaje no sería fácil. Pero cada paso era una oportunidad para enmendarse y construir un futuro mejor. Por primera vez, estaba lista para enfrentar el mundo sin miedo. La luz de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas de vidrio, proyectando cálidos rayos a lo largo de los amplios pasillos. Se detuvo por un momento, mirando al cielo azul despejado, como si escuchara a su propio corazón. En ese momento de quietud, una frase de Vivian Lewis resonó en su mente: tu viaje no es solo importante para ti, es importante para aquellos que encontrarás en el futuro. Alice sonrió, una sonrisa gentil pero significativa. Entendió que cada error, cada punto de inflexión, cada encuentro había sido un peldaño que la conducía a este momento. Ahora, más que nunca, sabía que estaba lista para seguir adelante. De repente, su teléfono vibró con un nuevo correo electrónico de Aerolux Airlines. La línea de asunto decía: nuevo programa de capacitación para empleados, hacia la equidad y la inclusión. Debajo había un mensaje personal de Vivian Lewis. Alice, confío en que usarás tus experiencias para ayudar a otros a ver el verdadero valor del respeto y la equidad. Nunca dejes de aprender y recuerda que no solo te representas a ti misma, sino también al mundo mejor que estamos trabajando juntos para construir. Mientras Alice leía el mensaje, sintió como si un mundo completamente nuevo se desplegara ante ella. Cerró su teléfono, respiró hondo y salió del edificio. Por delante, la luz cálida del sol y caminos inexplorados la esperaban. Caminó hasta el borde del escenario, con sus ojos posándose en las filas de asientos ahora vacías. Una sonrisa fugaz cruzó su rostro, no por los aplausos que había recibido, sino por saber que su viaje estaba lejos de terminar. Su historia no terminaría con discursos o talleres, esto era solo el principio. Marcaba el comienzo de una nueva vida donde sus experiencias y lecciones podían inspirar a otros y propagar un cambio positivo. Alice dejó el escenario y salió al exterior, donde la suave luz de la tarde se filtraba entre los árboles. Sacó su teléfono y envió un mensaje simple pero sincero a su hermano: Liam, gracias. Sin ti, nunca habría encontrado este camino. Liam respondió casi al instante: no me des las gracias. Diste los pasos tú misma. Yo solo te ayudé a ver el camino. Alice sonrió mientras guardaba su teléfono de nuevo en su bolsillo. Siguió caminando, ya no cargando con el peso del pasado, sino sintiendo en cambio una ligereza y esperanza. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas, proyectando un cálido resplandor sobre la calle. Levantó la cabeza, mirando al cielo azul despejado. En ese momento, Alice entendió que cada día era una oportunidad para empezar de nuevo. Con gratitud y determinación, se sintió lista para continuar su viaje de cambio. Sonrió, no solo por la distancia que había recorrido, sino por el camino que tenía por delante, aún abierto. Alice sabía que nunca sería perfecta, pero estaba comprometida a avanzar con sinceridad y una dedicación inquebrantable al crecimiento. Al cruzar la calle,
Alice notó a un niño pequeño andando en bicicleta lentamente junto a su madre. La vista le trajo una sensación de calma y esperanza, sentimientos que a menudo había pasado por alto en la prisa de su vida pasada. Murmuró para sí misma, cada día es un regalo, y no puedo dejar que pase sin significado. Sus pasos se volvieron más firmes, como si fueran impulsados por el peso de las lecciones aprendidas y la resolución de cambiar. Aunque el camino por delante aún era largo, Alice se sintió agradecida por las segundas oportunidades y las posibilidades que le habían permitido convertirse en una mejor versión de sí misma. En un mundo lleno de desafíos y luchas, Alice había descubierto un nuevo propósito, no solo vivir en redención por sus errores pasados, sino difundir los valores positivos que había llegado a abrazar. La historia de Alice no termina aquí. Este es solo el primer capítulo de un largo viaje en el que continuará aprendiendo, creciendo e inspirando cambios, no solo para ella misma, sino para todos aquellos que encuentre en el camino. Su historia nos recuerda a todos que los errores no definen quiénes somos. Cómo nos levantamos y nos transformamos después de ellos es lo que realmente importa. ¿Alguna vez has enfrentado un momento que te obligó a cambiar? Comparte tu historia en los comentarios y ayuda a difundir este mensaje positivo. Si encontraste significativa la jornada de Alice, no olvides darle like y compartir esta historia para inspirar a otros. Y suscríbete al canal hoy para que no te pierdas más historias inspiradoras. Gracias por acompañarnos en este viaje.